143 cantones de 17 provincias están en peligro por la llegada del fenómeno del Niño. Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro están amenazados por inundaciones. 42.000 agricultores y campesinos podrán acceder a un seguro ante afectaciones del fenómeno del Niño y para ello hay $3 millones. 1.700 policías y militares intervienen por séptima vez la penitenciaría del Litoral tras los enfrentamientos entre reos. El reglamento de la Ley de Protección de Datos fue emitido y protege al usuario ante el inadecuado uso de su información. Una multitudinaria protesta en Madrid contra el presidente Pedro Sánchez para exigir su renuncia tras conocerse pactos con separatistas catalanes. Deja 39 heridos y 7 detenidos. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos Televistazo este miércoles 8 de noviembre. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cuáles son los probables efectos del Niño desde la próxima semana en Ecuador? Iniciamos. El Niño, 17 provincias en riesgo. El calentamiento global agudiza los efectos del Niño en la costa ecuatoriana. Una de estas es el agresivo incremento del nivel del mar. Belén Ochoa nos trae los datos. El Niño es un fenómeno natural causado por el calentamiento global del Océano Pacífico que provoca intensas precipitaciones y por consiguiente inundaciones. Sin embargo, el aumento de la temperatura en el mar es global, lo que ha causado que al país llegue antes de tiempo una zona de convergencia, que es un cinturón de nubes que rodea el planeta y que suele presentarse a mediados de diciembre, según el investigador de la Unidad Científica del INOCARE. Ahora estamos a inicios de noviembre y ya prácticamente esa zona de convergencia ya se está acercando más a nosotros. Entonces lo que ya nos da un avisoramiento de las próximas lluvias más relacionadas ahora sí ya a un evento del Niño, porque ya estamos hablando de que el océano caliente con este círculo de nubes, que es la zona de convergencia, pues se relacionan entre sí, el océano aporta calentamiento y humedad a las nubes y esto se traduce en lluvias. Otra característica es el incremento del nivel del mar, que actualmente es de 17 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Por debajo del mar pasan unas ondas de calor que lo que hacen es dilatar. Se dilata el océano y eso hace que se incremente el nivel del mar. Los técnicos advierten que cada fenómeno del Niño tiene una firma específica y que en esta ocasión hay que analizar el crecimiento de la población. Zonas en donde en el 97 no fueron vulnerables porque no había civilización, no habían cultivos, no habían productivos. En esos tiempos, en estos momentos, ahora sí. Entonces los impactos van a ser mucho mayores, no necesariamente porque hayan más lluvias, sino que porque hay más zonas que son vulnerables y más zonas que van a ser afectadas. En Ecuador el Niño sigue activo y se mantiene la alerta naranja. Se estima que impactará en la segunda semana de noviembre. El Niño pone en riesgo a 17 provincias. Entre ellas hay 3 cantones que se anegarán casi por completo. Vanessa Robles con el reporte. La alerta naranja por la alta probabilidad de inundaciones durante el fenómeno de El Niño está encendida en 143 cantones de 17 provincias del Ecuador. Guayas es la zona con más ciudades vulnerables a desbordamientos, 19 cantones en total. En segundo lugar está Los Ríos, con 8, seguida de El Oro y Manabí, con 3 cada una. Pero hay 3 cantones del país que se inundarán casi por completo si las lluvias de El Niño son intensas y prolongadas. Encabeza este listado Salitre, con el 99,93% de territorio, seguido de Juján, con el 99,10%, y Yaguachi, con el 97,86%. Los 3 están ubicados en Guayas. Pero la alerta por riesgo de inundaciones también incluye parte de la red vial estatal. Se trata de las carreteras que pasan por Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, donde son 641 kilómetros de vías vulnerables en total.
Pequeños y medianos agricultores y ganaderos podrán acceder a un seguro ante la llegada del niño. ¿Cuánto invertirá el Estado en este plan? Carla Delgado nos informa. El Ministerio de Agricultura y Ganadería puso a disposición un seguro agropecuario ante la llegada del fenómeno del niño. Dependiendo de la intensidad del evento climatológico, 45,000 cabezas de ganado pudieran ser afectadas. Y en el caso de un escenario extremo, unas 950,000 hectáreas de cultivo resultarían afectadas. El proyecto denominado Campo Seguro está dirigido solo para pequeños y medianos productores, que podrán acceder a una póliza con una subvención estatal de hasta el 60% del valor total del seguro. Desde el Ministerio explican cómo podrán registrarse. Que los productores puedan acercarse a las direcciones distritales que tenemos en todas las provincias para comprar el seguro directamente sin necesidad de estar atado a un crédito con Banecuador, o lo pueden hacer también con unas casas comerciales que nosotros tenemos convenios para hacer justamente la venta. Normalmente las que venden los insumos agrícolas. Es así que, por ejemplo, asegurar una hectárea de arroz cuesta $49. El Ministerio de Agricultura subvencionará $28 y el productor paga $21. Asegurar una hectárea de maíz cuesta $83. El Ministerio de Agricultura subvencionará $47.60 y el agricultor $35.40. La cartera de Estado ha previsto un monto de $3.600.000 que cubrirán a más de 43,000 productores del país. Explican que estos fondos salen del mismo presupuesto del ministerio. 37 tipos de cultivos cubre este seguro, como aguacate, arroz, banano, cacao, brócoli, azúcar y ganado bovino por muerte del animal a causa de accidentes, entre otros. Hasta ahora, solo 3.573 productores tienen la subvención del seguro. Penitenciaría. Cuento del nunca acabar. Por séptima ocasión, 1.700 policías y militares intervienen en la penitenciaría del Litoral tras los incidentes registrados el lunes que dejaron un preso fallecido y 14 heridos. Tenemos un informe de Bessie Granja. Cuando son las 13 tres pabellones, justamente donde se iniciaron los enfrentamientos. Sin embargo, hasta ahora las autoridades han sido muy cautas. Nos informaron que por cuestiones de seguridad incluso no se va a designar un vocero para que determine qué encontraron en este operativo y sobre todo qué es lo que ocurrió y originaron los enfrentamientos el día lunes. Sin embargo, nosotros hemos presentado un informe sobre cómo se ha desarrollado la jornada en las últimas horas aquí en este centro carcelario. Llegaron hasta los pabellones 4, 5 y 9 de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Alrededor de 1.700 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se desplegaron una vez más para intervenir esa cárcel. Ingresaron a los sitios que el lunes fueron escenario de enfrentamientos entre bandas criminales. Pedimos a los privados de libertad no poner resistencia a este control. Caso contrario, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizará el uso legítimo y progresivo de la fuerza. Los incidentes arrancaron a las 15 horas de ese día y en varios horarios se escucharon detonaciones que esporádicamente se extendieron hasta la madrugada. Videoaficionados incluso captaron el rescate del personal penitenciario que estuvo en riesgo por el fuego cruzado. Las autoridades informaron que un preso fue asesinado y otros 14 resultaron heridos. Pese a la insistencia, ningún representante del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI se ha pronunciado al respecto sobre el verdadero control de esta cárcel. De igual forma, hasta el cierre de este reportaje, tampoco hubo declaraciones sobre la nueva intervención y sus resultados. Se ve a los presos en el piso para las requisas, pero no se conoce si les incautaron armas de fuego y de qué tipo. Asimismo, si encontraron otros objetos prohibidos.
Sobre el operativo, el presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta X que los controles se cumplirán hasta el último día de gobierno para enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las bandas que operan en las cárceles. La intervención se ejecutó desde las 5:30 de este miércoles. Este tipo de intervenciones en la penitenciaría han ocurrido al menos 7 veces solamente en lo que va de este año. Y a pesar de los operativos, las autoridades no pueden frenar el ingreso de armamento y explosivos que se usan en las masacres. Diego Cuenca describe esas operaciones con las que aún no se logra el control total de la prisión. Esa escena de policías y militares ingresando a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil se ha repetido por al menos 7 veces en lo que va de ese año. Incluso el número de uniformados que participan es similar. Van desde 1.700 hasta 2.700 agentes que pretenden desarmar a los presos. Con eso el gobierno ha conseguido mostrar que la fuerza pública somete a los reos para decomisar armas, municiones y explosivos. Pero también demuestran que no pueden mantener el control total de esa cárcel de 12 pabellones. Ese tipo de operativos en la penitenciaría ocurrieron el 15 de abril, el 24 y 25 de julio, el 4 y 25 de agosto, el 14 de septiembre y ese 8 de noviembre, todos luego de enfrentamientos mortales. Utilizan tanquetas para entrar a un pabellón. En las celdas rompen paredes de donde extraen granadas, pistolas, fusiles. Y cuando se repite la intervención, nuevamente encuentran objetos prohibidos en esos mismos sitios. Eso evidencia la corrupción enquisada en ese complejo carcelario, donde el 4 de agosto hallaron armas y droga hasta en el tumbado de las oficinas del SNAI. Aunque cada despliegue de los uniformados parezca ser riguroso para atacar a los criminales en la prisión, no es una garantía de que no habrá una nueva masacre. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Estados Unidos se opone a la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel. El secretario de Estado Antony Blinken admite, sin embargo, que debe producirse un periodo de transición una vez que termine la guerra contra el grupo Hamas. Las tropas terrestres de Israel están ya en el centro de Gaza, continúan buscando a los rehenes y desmantelan instalaciones militares de los extremistas palestinos. El ejército de Israel apunta contra objetivos de Hamas en Gaza. Los ataques ocurren directamente por parte de fuerzas terrestres hacia el complejo de túneles, una extensa red de pasadizos que la organización usa para movilizarse, pero también para ocultar armamento. Parte de esas estructuras subterráneas fueron halladas cerca de un parque de diversiones. La presencia militar israelí en Gaza es parte de la operación para desmantelar las capacidades bélicas de Hamas en una guerra que lleva un mes y que deja hasta ahora más de 10.000 muertos en suelo palestino. Israel insiste en que los civiles en el norte de Gaza deben irse. 5.000 personas salieron ayer, en las 4 horas de plazo dadas antes de reiniciar los ataques. Otros grupos siguen trasladándose hacia el sur, pero unas 400.000 personas no han podido salir. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anticipado que la guerra será larga y que una vez concluida se hará cargo de la seguridad en la Franja de Gaza por tiempo indefinido. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se reúnen en una cumbre en Japón y desde ahí han hecho el llamado unánime a que Israel garantice un corredor seguro para la entrada inmediata de ayuda humanitaria y que evite la escalada y la expansión del conflicto. Pero además el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pone otros límites. Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamas, dijo. Eso haría que desde ahí se lancen otros ataques terroristas. También está claro que Israel no puede ocupar Gaza, añadió. Que el pueblo palestino tampoco deberá ser desplazado nuevamente de sus territorios y que finalmente serán ellos mismos quienes consoliden el gobierno en Gaza y en Cisjordania. Mientras tanto, en Israel continúa la identificación de los muertos de la incursión de
los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Un mes después, aún hay cuerpos y restos óseos sometidos a pruebas de ADN. Hoy se confirmó la identidad de 2 españoles y de una mujer de ascendencia chilena. Aún hay unas 25 personas no reconocidas. Soldados y arqueólogos israelíes son parte de las brigadas de recuperación e identificación de víctimas. ¿Cuál es el déficit actual de la producción hidroeléctrica en el país? Los detalles en instantes. El Ecuador necesita 465 megavatios de generación propia para superar el déficit de electricidad. La importación desde Colombia y Perú suple las necesidades en horas pico, pero no solucionan la crisis. Francisco Garcés nos explica. Aunque se han puesto en marcha varias plantas generadoras que estaban en reparación y ya están entregando energía al país, el déficit de generación eléctrica se mantiene en 465 megavatios por hora. Esa es la cantidad promedio que hace falta para suplir las necesidades en las horas pico, especialmente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El problema se presenta porque en épocas de estiaje el aporte de las plantas hidroeléctricas baja del 90% a niveles como el actual del 56% y los generadores térmicos no alcanzan para suplir ese hueco de generación. Por eso el Ecuador optó por llenar ese déficit con importaciones. Esa energía por parte de Colombia, que en ocasiones anteriores no llegaba a ser ni siquiera 100 megavatios y que hoy por hoy estamos entre 350 megavatios y 450. Adicionalmente, la buena noticia, ayer desde el Perú comenzamos ya importación alrededor de 35 megavatios y podría pasar a 40 megavatios. Para recuperar el nivel de sus embalses, las grandes hidroeléctricas permanecen apagadas especialmente en varias horas de las madrugadas y las mañanas. Y cuando eso ocurre, la luz depende de la energía termoeléctrica producida, además de la importada de Perú y Colombia. La única solución al problema es aumentar la capacidad de generación con nuevas plantas. La construcción de hidroeléctricas no está en planes inmediatos, pero sí el arriendo de energía de emergencia por al menos 6 meses. Las 9 distribuidoras se asociaron para levantar los recursos y empezar esta contratación. 163 millones de dólares es más o menos lo que tenemos que, no más o menos, sino es lo que se prevé en la contratación de los 465 megavatios. El proceso está en marcha y tendría resultados a finales de diciembre. Sin embargo, las soluciones emergentes planteadas no contemplan la producción eléctrica a largo plazo para hacer frente a estiajes que se presentan cada año. Y a 2 años y medio de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, el Gobierno Nacional aprobó el reglamento para su aplicación. Fabiola Santana explica las novedades de esta normativa. Este martes fue emitido por el presidente Guillermo Lasso el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. El cuerpo legal tiene 90 artículos y 4 disposiciones adicionales. Se detalla que hay tipos de información que no pueden ser usados sin autorización expresa del dueño. Datos sobre círculos de amistad, parentesco, sobre salud como estado físico o mental, resultados de exámenes, información genética, sobre incumplimientos comerciales y crediticios. Para el manejo de la información, el ciudadano debe dar su consentimiento explícito previo a información detallada sobre el tratamiento, la finalidad y el tiempo de conservación de la información. La transferencia de datos a terceros deberá tener el consentimiento del titular. La ley y el reglamento obliga a quienes manejen datos personales a organizarse para evitar vulneraciones a archivos que puedan afectar la información del titular, borrándola, publicándola o modificándola. La normativa además permite al dueño de la información retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, lo rectifique o se oponga. El reglamento establece las competencias del Superintendente de Protección de Datos y una autoridad de protección, que será creada con dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. En un acto inédito, Pachacutic repetirá la elección de su coordinador nacional en las 24 provincias del país y en el exterior. El proceso se realizará en las delegaciones del CNE para garantizar así la seguridad de los votantes. Patricio Díaz tiene los detalles. En Pachacutic no quieren volver a tener enfrentamientos entre adherentes y por eso solicitaron al CNE que facilite sus delegaciones para repetir la elección del coordinador nacional del movimiento.
El proceso se realizará este jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que se repita la elección por los problemas que se dieron el pasado mes de abril en El Puyo, cuando en medio de confrontaciones y denuncias de respetarse el padrón, Guillermo Churuchumbi se proclamó ganador del proceso con el respaldo de la CONAIE. En un acto inédito, los adherentes que forman parte del padrón de la organización política podrán acercarse a las delegaciones del CNE en 23 provincias. Y tanto Galápagos como una circunscripción en el exterior votarán telemáticamente por Zoom. Es porque no teníamos una garantía de llevar nuevamente a Pastaza o al Puyo este proceso, porque debíamos de garantizar y cumplir lo que decía la sentencia, que se garantice la seguridad tanto para nosotros como tribunal, para la militancia y para los candidatos. El Consejo Nacional Electoral puso en alerta a sus funcionarios en provincias para que den el soporte necesario al proceso y realizará una veeduría. Los candidatos a coordinador se mantienen: Guillermo Churuchumbi, cercano al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa; Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora; y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Mañana tendremos ya el resultado preliminar de quién sería el ganador en este proceso para tomar la nueva coordinación del movimiento Pachakutik y con ello poder nosotros dar paso al siguiente proceso, que sería un proceso de impugnaciones. Por las diferencias internas, el movimiento no pudo presentar una lista de candidatos asambleístas nacionales y alcanzó solo 5 curules. En 2021 llegó a la asamblea con 28 legisladores. Un periodista deportivo y una joven de 26 años se suman al gabinete de Daniel. El riesgo país de Ecuador subió 74 puntos después de las reuniones que mantuvo el presidente electo Daniel Noboa con inversionistas durante su gira internacional. Las dudas alrededor del plan económico serían el motivo. Luisa María Heredia con el informe. No fue tan buena la reacción de los inversionistas tras escuchar a Daniel Noboa en su gira por Estados Unidos y Europa. Este martes, una vez que culminaron las citas en Nueva York del presidente electo y su comitiva, el riesgo país de Ecuador subió 74 puntos. Se situó en 1.823 unidades. Este es un índice financiero creado por el banco JP Morgan que evalúa la rentabilidad y el riesgo de bonos emitidos por naciones en desarrollo. JP Morgan fue de hecho la última entidad con la que Noboa y su equipo se reunieron. Pero tras el encuentro surgieron varias inquietudes sobre el plan económico que se implementará en los próximos meses, puntualmente en cómo se cubrirá el déficit fiscal y cuáles son las fuentes de financiamiento con que cuenta el nuevo gobierno. No solamente para cerrar el año 2023, sino de cómo se viene el año 2024. El nuevo gobierno va a enfrentar presiones de gasto y no está muy claro cuáles van a ser aquellas fuentes de financiamiento. Fue el contenido del mensaje que llevó Noboa el que preocupó. En Washington, por ejemplo, habló del riesgo de caer en default de la deuda pública en el 2026 o 2027 si el país no aumenta sus ingresos. La realidad del país es bastante complicada en el 2024 y en un escenario en el que el país tiene grandes dificultades para salir a mercados, para recaudar nuevos recursos, se tienen que identificar otras fuentes de financiamiento. Al día siguiente del triunfo de Daniel Noboa, el riesgo país de Ecuador se colocó en 1.748 puntos, es decir, 91 puntos menos. Eso reflejaba el alivio de los mercados luego de la muerte cruzada y la incertidumbre electoral, aunque no dejaba de ser una reacción tibia. La caída del precio del barril de petróleo registrada este martes también influyó en el aumento. Cerró en $77.37, $3.45 menos que el lunes. Y se develan nuevos nombres de ministros que integrarán el gabinete de Daniel Noboa. Un periodista deportivo y una joven de 26 años con varios títulos son los elegidos. Lenín Artieda los perfila. El anuncio de nuevos ministros continúa a cuentagotas. La noche de ayer se conoció que el periodista Andrés Guzmán será el nuevo ministro de Deportes. Guzmán, de 45 años, tiene una licenciatura en Comunicación Social y estudios en la Universidad de Georgetown. El mundo de la política no le ha sido ajeno. Por el Partido Social Cristiano fue electo concejal en el 2019 y en 2023 corrió por la prefectura del Guayas, pero por el movimiento Reto. Y ahora formará parte del gobierno de ADN.
Durante su faceta como concejal, presidió la Comisión de Deportes y Medio Ambiente. Eso por el lado de los anuncios oficiales. Pero también se pudo conocer que Sade Fritchi ocupará el Ministerio de Medio Ambiente. Ella es una licenciada en Gestión Internacional de Hospitalidad y Turismo por la Universidad de Oxford Brookes y tiene una maestría en manejo de proyectos de la Universidad de Southampton. Ella es oriunda de Galápagos, tiene 26 años y una experiencia laboral que arranca desde la caja del restaurante de su familia en la isla Isabela, pero también ha sido asesora financiera, mesera, subchef, jefa de camareros, recepcionista, organizadora de tours y gerente. El anuncio oficial de su designación se daría en las próximas horas. Multitudinarias protestas en Madrid contra el presidente Pedro Sánchez exigen su renuncia ante los pactos y negociaciones con políticos separatistas catalanes para lograr su investidura. La movilización inició a las 7 de la noche para protestar contra el presidente Pedro Sánchez, quien ha estado negociando votos en el Parlamento para garantizar su próxima investidura. Sánchez ofreció activar una ley de amnistía para miles de personas, incluidos políticos, condenados en juicios administrativos, civiles y penales por promover la independencia de Cataluña en los últimos 10 años. Además, ha prometido cumplir con varias exigencias sociales y la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros para esa región. La marcha avanzó por la Gran Vía hasta el Congreso y el caos se desató cuando intentaron derribar las vallas de seguridad puestas por la policía. Esta es la quinta jornada de movilizaciones contra Pedro Sánchez. Los disturbios de este martes dejaron 39 heridos, de los cuales 29 son policías y hay 7 detenidos. Tras una derrota de su partido en las elecciones municipales y regionales, Pedro Sánchez llamó a elecciones anticipadas, que fueron ganadas por el conservador Partido Popular. Sin embargo, el de esa agrupación, Alberto Núñez Feijóo, no logró los apoyos parlamentarios para ser investido como presidente, por lo que corresponde al actual mandatario Pedro Sánchez intentar acuerdos con distintas formaciones políticas para formar gobierno y continuar en el poder. Si para el 27 de noviembre no lo logra, España irá nuevamente a las urnas el 14 de enero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se han abierto con Ucrania las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea. Von der Leyen dijo que esta propuesta deberá ser sometida al voto de los mandatarios de los países que conforman el bloque en una cumbre prevista para diciembre en Bruselas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que este es el paso correcto en medio de la invasión rusa y además de Ucrania, también se recomendará iniciar negociaciones para incluir a Moldavia y conceder a Georgia la condición de país candidato para la adhesión. El primer ministro de Portugal, António Costa, renunció este martes luego de que la Fiscalía General lo nombrara en un caso de corrupción que involucra a otros funcionarios. Costa dijo estar sorprendido de que se abriera una investigación penal en su contra, afirmando que está dispuesto a cooperar. Se investiga posibles actos de corrupción, malversación y tráfico de influencias en relación con 2 minas. En el norte de Guayaquil hay preocupación luego de la detonación de un vehículo con explosivos al pie de una empresa y diagonal a una unidad educativa fiscal. El hecho ocurrió la tarde de ayer, minutos antes del horario de salida de los alumnos de la jornada vespertina. Hombres llegaron en el carro al sitio, se bajaron y dispararon con pistolas y fusiles contra el negocio. Luego huyeron junto con sus cómplices que arribaron en motocicletas. Según información preliminar, el hecho respondería a una amenaza de extorsionadores. Desde este miércoles se desarrolla en Guayaquil el Festival de Cine Guayafest. Contará con 10 foros y la proyección de 8 películas, entre ellas el documental del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Guayafest es el nombre del festival de cine que arrancó este miércoles en Guayaquil y este año el país invitado es Colombia, que trae al evento actores, productores y guionistas. 8 películas serán proyectadas.
Una de estas es Al otro lado de la niebla, un documental del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, que se estrenará de manera comercial en enero del próximo año. Y este miércoles a las 7 de la noche tendrán la oportunidad de verla a los asistentes al festival en el Hotel Hilton Colón. Es para mí una incursión en un camino distinto. Es una película a la cual le tengo mucho cariño. Es tal vez mi película más personal hasta ahora. Es acerca de un viaje que hicimos con Iván Vallejo, con el reconocido montañista, a Nepal. Y es una reflexión acerca no solo de la carrera de él, sino también acerca de mi carrera, acerca de la vida, acerca de la montaña. Otros filmes que se proyectarán son Argentina 1985 el viernes y El olvido que seremos se verá el sábado. También habrá un total de 10 foros y conversatorios sobre la producción colombiana, plataformas digitales y difusión. Uno de los ponentes será Juan Carlos Arciniegas, periodista de la cadena CNN. Vayan, vean sus películas porque es muy fácil decir en mi país no se hace buen cine. Claro que se hace muy buen cine. Si lo buscas, lo encuentras. Y en la medida que se hagan buenas películas de nosotros, también nos presentan al mundo, ¿no? De otra manera. Sebastián Cordero destacó la realización de estos festivales para impulsar el cine ecuatoriano, que puede incluso, en sus palabras, transformarse en una herramienta para atraer turismo. Sí sirve para que la gente se interese en el Ecuador y también para que producciones extranjeras se interesen en filmar aquí. Y es algo que tiene que darse más y más a futuro, ¿no? La agenda de actividades se puede revisar en las redes sociales del festival. Y al volver le mostraremos las opciones para cambiar su domicilio. El Consejo Nacional Electoral habilitó el proceso de cambio de domicilio para las elecciones del 2025 y el trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial o en el sitio web del CNE, como detalla ahora William John. El proceso ya inició en el país. El Consejo Nacional Electoral anunció que este cambio de domicilio servirá para ordenar la asignación de los lugares de votación para los comicios de febrero de 2025. Es decir, los ciudadanos ya pueden actualizar su lugar de residencia para ser ubicados en nuevos recintos electorales. Es un trámite gratuito que se puede realizar de forma presencial en las 24 delegaciones provinciales del CNE. Para hacerlo, necesitan llevar su cédula y una planilla de servicio básico que confirme su dirección. Además, también se puede cambiar el domicilio en la página web www.cne.gov.es. Seleccionar trámites y servicios, luego servicios ciudadanos, a continuación servicios en línea. Hacer clic en la opción Cambio de domicilio nacional electoral y allí crear un usuario. Llenar un formulario con sus datos personales, escanear su cédula o pasaporte e ingresar una planilla de servicios básicos con la nueva dirección que quiere registrar. Este